En la actualidad, los profesores tenemos una serie de inquietudes con relación a cómo desarrollar las No, ahí le voy a dejar chambeando. habilidades Hay que esenciales para trabajar. la vida, como la ¿Le lectoescritura y el moviste los papeles, cálculo. mi profa? Qué ¿Qué padre. ¿Y cómo estrategias le hace implementar? empezarla a trabajar y que le hagan ¿Cómo trabajar? ayudarles a los Hay estudiantes unos desde el programitas hogar ahí. para que fortalezcan estas habilidades? Pero, ¿Qué ahorita vengo, papel gracias. tendrían los padres de familia en el apoyo a sus hijos? ¿Cómo hacer para que realmente los estudiantes aprovechen mejor el tiempo libre y dediquen algunos minutos o algunas horas para la lectura o para la redacción, de tal manera que puedan complementar el trabajo que tienen en clase? Pues bien, esto es especialmente relevante después de la pandemia, porque un alto porcentaje de alumnos tiene dificultades significativas en la lectoescritura y el cálculo. Por ende, en el presente teletaller vamos a trabajar una estrategia concreta que puede ayudar a que los estudiantes que tienen estas falencias las puedan superar poco a poco. Y estoy hablando de la clase invertida. Soy Sergio Tobón y les voy a apoyar en este teletaller en cómo podemos aplicar la clase invertida para ayudarles a los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. El propósito es que podamos mejorar o implementar la clase invertida para que los estudiantes logren los aprendizajes fundamentales para la vida. Ahora bien, vamos a analizar cómo nos encontramos en los saberes previos con relación a la clase invertida. A ver cómo ha sido de provechoso el curso que llevamos en la plataforma y las actividades previas. Entonces les comparto este ejemplo. Una secuencia didáctica para la asignatura de Español 5 que tiene como producto integrado un informe escrito. Entonces vamos a revisar la secuencia didáctica que dura 8 clases. El título de la secuencia didáctica es Informe de un tema, el propósito de formación, elabora un informe escrito en torno a un tema cualquiera. El producto que deben presentar los estudiantes es un informe escrito. Y luego tenemos estos tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. Así fue como se organizó la secuencia didáctica. Una secuencia didáctica se puede organizar de muchas maneras. Y con los nuevos planes y programas de estudio, la metodología es ante todo con base en proyectos interdisciplinarios. Pues bien, aquí se comienza con una clase presencial en la cual el profesor explica la secuencia didáctica y luego les asigna para el trabajo independiente a los estudiantes el análisis de cuáles son los elementos de un informe escrito mediante la aplicación de Kahoot. Entonces, los estudiantes en su tiempo independiente identificarían sus saberes previos con esta aplicación en Kahoot, que el profesor les enviaría por link a sus celulares o a un celular que tengan en su familia con acceso a Internet. En el desarrollo, el profesor explica el proceso de lectura, que es esencial para poder elaborar un informe escrito, y luego los estudiantes en su tiempo independiente indagan sobre un tema con base en un ejemplo. Luego, en una clase presencial, el profesor explica cuáles son las características y componentes de un informe escrito, y en el estudio independiente los estudiantes elaboran el informe escrito. Luego ya en el cierre, los estudiantes mejoran ese informe escrito y lo comparten con sus pares a través de una red social, WhatsApp o Facebook, utilizando su celular o el celular de un familiar. Y por último, la secuencia didáctica termina con una clase presencial
en la cual el profesor les califica los informes y les da la calificación empleando como instrumento de evaluación un registro de observación. Muy bien. ¿Qué aspectos se necesitan mejorar para que esto realmente siga la clase invertida? Para que se aplique la clase invertida. Entonces, los que deseen participar con audio y con video, por favor levanten la mano. Y los demás pueden hacerlo a través de QIA, preguntas y respuestas. Sí. Bueno, la profesora Mayra Adelita dice trabajo anticipado por el estudiante. No, específicamente a qué se refiere. Sí, profesora Mayra, pero ¿usted a qué se refiere cuando habla del trabajo anticipado? Bueno, Carla dice, según lo visto anteriormente, faltaría el resto del contexto. Ah, ok, la profesora Mayra dice que comenzar con un video o una lectura. Muy bien, muy buena observación. Efectivamente, profesora Mayra, hay que empezar con una actividad de sensibilización, de motivación. No podemos empezar leyendo el plan de trabajo, la secuencia didáctica, los aprendizajes esperados. Ese es un error que se ha transmitido por años, por expertos, por libros, por artículos, y eso ha afectado, porque lo que más necesitan los estudiantes al inicio es motivarse, es concentrarse, es vincular lo que van a aprender con el mundo de la vida. Entonces, efectivamente, falta iniciar el plan con un video o con una lectura motivante. Muy bien a todos los que están planteando esto. Por lo tanto, también la clase invertida, como bien lo dice Fanny, debe iniciar con el estudiante. Muy bien. Wendy Sánchez dice, falta la aplicación en el contexto real. Muy bien. Aquí falta un problema del mundo de la vida, un problema de la comunidad, tal y como se establecen los nuevos planes y programas de estudio. Falta una pregunta detonante acerca del tema. Bueno, no falta una pregunta detonante acerca del tema, porque también podría haber una pregunta, pero si es conceptual, no se logrará. Ese es también un error. Con mucha frecuencia en las planeaciones didácticas y en las secuencias colocamos preguntas detonadoras que son preguntas conceptuales, que no logran una vinculación con el mundo de la vida. Por ejemplo, esta secuencia didáctica podría empezar con una pregunta detonadora como, ¿qué es un informe escrito? Y sigue siendo un plan de clase tradicional, aunque tenga una pregunta detonadora. Entonces, las preguntas detonadoras son también un error en la didáctica. Son un error. ¿Por qué? Porque la mayoría de maestros en Latinoamérica nos hemos quedado con la idea de que hacerles una pregunta detonadora a los estudiantes ya está llevando a que se vuelva un problema el contexto, y eso es totalmente falso. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los elementos de un informe escrito? Esa es una pregunta detonadora. Y esa es una pregunta tradicional de contenidos, que no tiene que ver con el mundo de la vida. Entonces, no podemos confundir las preguntas detonadoras con los problemas o con los retos del contexto o con la vinculación con la comunidad. Sí podemos hacer preguntas, por supuesto, pero no como preguntas detonadoras. Lo que necesitamos son problemas del mundo de la vida, problemas contextuales. Entonces, por favor, revisen todos aquellos los que están diciendo que falta una pregunta detonadora, revisen su secuencia didáctica o su situación didáctica o su proyecto
y verifiquen si esa pregunta se refiere a un contenido, como por ejemplo esta que está aquí, que cuáles son los elementos de un informe escrito, que es una pregunta tradicional de contenidos, o si están abordando un problema. Un problema se refiere a una necesidad del mundo real, como por ejemplo, cómo elaborar un presupuesto familiar empleando los números naturales, con la suma, la resta, la multiplicación y la división, o cómo podemos disminuir la temperatura en la escuela de manera natural, porque utilizar equipos de aire acondicionado es realmente muy caro y no está dentro de nuestro presupuesto. Entonces, ¿qué podríamos hacer para enfriar más las aulas en nuestra escuela en época de verano? Eso es un problema. ¿Cómo podemos buscar que las familias participen más en la educación de los hijos, se vinculen más con la escuela? ¿Cómo podemos disminuir la violencia y los conflictos en las familias? ¿Cómo podemos prevenir las adicciones? ¿Cómo podemos prevenir los embarazos no planeados, que también que es un problema pertinente en el grado quinto? Esos sí son problemas. Entonces, por favor, revisemos este tema de las preguntas detonadoras, porque en la mayoría de los casos que hemos visto son preguntas conceptuales. Muy bien, el informe debe ser relacionado con el contexto, perfecto. Falta un título que llame la atención, dice Janet Bonilla. Muy bien, muy relevante, efectivamente. Las secuencias o situaciones de aprendizaje no pueden tener este tipo de títulos, porque estos títulos son enfocados en contenidos. Necesitamos títulos que llamen la atención, que generen curiosidad y que incluso sean propuestos o mejorados por los mismos alumnos. Eso es lo ideal. Bueno, también falta una definición grupal, muy bien, o una co-construcción del conocimiento, usar recursos del contexto, muy bien. Excelente lo que nos dice Janet Bonilla, que en clase presencial se hagan ejercicios y a distancia se adquieran las bases teóricas. Muy bien, excelente lo que nos está proponiendo aquí Janet, espero pronunciar bien el nombre. Miren, si ustedes revisan las actividades, se van a dar cuenta que lo que se hace con el profesor, ante todo, es lo teórico. Miren, en la primera clase se presenta la secuencia didáctica, luego se explica el proceso de lectura, luego se analizan las características de un informe y al final se califica el informe. ¿Y qué hacen los estudiantes en su tiempo independiente? Hacen lo práctico, hacen los ejercicios. Por ejemplo, en tiempo independiente hacen el análisis de saberes previos. En tiempo independiente indagan información de un tema. En tiempo independiente elaboran un informe escrito. Y eso, y eso no potencia el aprendizaje. En las clases presenciales, ante todo, tenemos que abordar lo práctico. Fíjense en ustedes. Tenemos que hacer ejercicios, tenemos que analizar ejemplos, tenemos que acompañar a los estudiantes para que lean de manera comprensiva y la información que recojan de los textos la organicen y luego la empleen en la resolución de un problema. Tenemos que buscar que en la clase presencial los estudiantes comiencen a redactar el texto para saber cómo lo están haciendo, para poderles apoyar en la puntuación, para poderles dar tutoría con relación a la redacción de las oraciones. Esto es fundamental, eso no se los podemos dejar para el hogar. Lo que podemos dejar para el hogar es que terminen de completar lo que hicieron en la clase presencial. Eso sí, por ejemplo, en la clase presencial comenzaron a redactar el informe. Les podemos asignar para el trabajo independiente que terminen de completar el informe y que hagan alguna lectura antes de la clase siguiente. Y en la clase siguiente, en la clase presencial, siguen también redactando el informe y les vamos a revisar qué hicieron en la clase, en el tiempo independiente. Entonces, muy importante esto que ustedes mencionan. Le puso hasta la fecha, ¿no? O hasta por su puntualidad. Ajá, es lo que Entonces, dice como aquí. que no va, ¿no?
Y C, una pregunta, ¿para esta secuencia podría ser cómo mejorar el ingreso a la escuela para evitar accidentes? Por supuesto, muy relevante, comprensión y apoyo. para evitar accidentes. Sí, esperando contar con su apoyo, comprensión y Ujú. apoyo. Pues por ¿cómo se llama? De que Bien, aquí también, como bien lo dice Mayra, falta la coevaluación y la autoevaluación. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más por audio y por video? los chicos si los reciben en sus casas, pues su apoyo de recibirlos, por decir. Ok, bueno, muy bien. Yo pienso que se han planteado cosas muy relevantes. Veo que sí, se está logrando una comprensión en el curso, que esto está siendo provechoso, pues porque la mayoría de contribuciones son relevantes y son pertinentes. Yo simplemente les pido que reflexionen sobre el concepto de la pregunta de detonante. Ujú, la pregunta detonante. Muy bien. Porque muchas veces se queda en la pregunta. Ujú. Eso es lo que yo les pido. Y no confundir una pregunta con un problema. No tiene nada que ver. Un problema se puede plantear de manera afirmativa. Un problema se puede plantear como una necesidad. No necesariamente hay que plantear el problema en forma de pregunta. Eso también es un error. Muchas veces cuando planteamos el problema en forma de pregunta, lo que estamos haciendo es plantear algo netamente conceptual, como efectivamente está aquí. ¿Cuáles son los elementos de un informe escrito? Eso no es un problema, no tiene nada que ver con un problema. Sí es una pregunta, pero no tiene nada que ver con un problema. Bueno, muy bien. Entonces, ya que nos queda claro que estamos avanzando bastante en el curso, que estamos logrando la apropiación de ideas fundamentales, y todo, y la mayoría de cosas que ustedes han dicho tienen que ver con la clase invertida, efectivamente. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Cómo es una clase tradicional? Pues bien, una clase tradicional, tal y como ya se ha estudiado en el curso y en las actividades anteriores, es una clase que empieza y termina con el docente, así como esta. Aquí el plan de trabajo empieza con el docente que explica la secuencia y termina con el docente que es el que califica el informe. ¿Qué ocurre en una clase invertida? Pues invierte esto. En una clase invertida se invierte todo lo que hacemos en un enfoque tradicional, mejor dicho. Entonces, si en la clase tradicional empezamos y terminamos con el docente, en la clase invertida empezamos y terminamos con el estudiante. También en una clase tradicional, el énfasis son los contenidos. En cambio, en la clase invertida, el énfasis es la resolución de un problema de la comunidad, tal y como se establecen los nuevos planes y programas de estudio 2022. En la clase tradicional, con el profesor, lo que se trabaja es la teoría. Y al estudiante se le asignan ejercicios para el hogar. En cambio, en la clase invertida es al contrario. Con el profesor se trabajan ejercicios prácticos y se asigna para el hogar la lectura sobre aspectos teóricos. Ahora bien, en las clases presenciales con el profesor también se abordan determinados aspectos teóricos, por supuesto, pero los fundamentales, y ante todo el profesor resuelve dudas. Borras el anterior. No, No, de tu memoria. sí, ya lo modifiqué, no, ya lo modifiqué. No, de su memoria. Ya lo modifiqué. Muy bien. ¿Qué es entonces una clase invertida desde la socioformación? Recordemos que aquí estamos estudiando un nuevo modelo pedagógico que nos va a brindar herramientas puntuales para implementar la nueva escuela mexicana, específicamente los nuevos planes y programas de estudio en el aula con los estudiantes.
Y este modelo Sí, pedagógico dice, de se la prepara, socioformación está dentro de lo que hoy día conocemos como decolonización, que es trascender todos aquellos esquemas e ideas que, que hemos traído de otras regiones, de otras partes, y darle también importancia a lo nuestro, a lo latinoamericano. ah, pues ya con ese empezado. Entonces, fíjense que tradicionalmente Ahorita no los maestros voy a andar de cobrón. en educación básica hemos seguido el constructivismo y más recientemente el socioconstructivismo o el conectivismo. Estos tres modelos pedagógicos los hemos traído de regiones muy diferentes a Latinoamérica y por eso es que ha sido tan difícil su implementación. Yo, con un grupo de maestros que con los años ha crecido a miles, proponemos la socioformación desde Latinoamérica, Sí, pues es. dentro de lo que es la decolonización. La socioformación es un modelo pedagógico auténticamente latinoamericano, Pues sí. que se basa en nuestras raíces, en nuestra cultura. No fue copiado de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de España, ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Alemania, ni de China, Pues supuestamente no ni va a ser. de Corea del Sur, ni de Singapur, ni de Finlandia. Y este modelo pedagógico lo hemos construido desde abajo, desde las aulas. Y en esto llevamos cerca de 20 años trabajando en la construcción de este modelo pedagógico. Así me Y tratan. fíjense ustedes, la socioformación se conecta perfectamente con la nueva escuela mexicana y con los nuevos planes y programas de estudio, Bueno, los dejo, compañero. porque brinda estrategias concretas para implementar estos nuevos planes y programas de estudio en el aula con los estudiantes, para lograr la inclusión, la equidad y la igualdad de género. En la socioformación nos centramos en la resolución de problemas de la comunidad. ¿Con base en qué? Con base en proyectos, que denominamos proyectos socioformativos. Entonces yo les invito a seguir la socioformación como un modelo pedagógico concreto para poder implementar ya de manera contextualizada el nuevo currículo. Y también, por supuesto, el currículo actual. En la clase invertida tradicional, Oye, permiso, ¿quién viene? ¿Quiénes vienen hoy? todo está centrado en Hoy, contenidos, jueves. solo que los contenidos se abordan de diferente manera. Antes de la clase, ¿Qué tienes? los estudiantes abordan la parte teórica y durante la clase, la parte práctica y resuelven también dudas con el profesor. Y después de la clase, realizan nuevas lecturas frente a los contenidos o también algunos ejercicios complementarios. Este es el enfoque de la clase invertida tradicional, pero miremos cómo queda desde la socioformación. Desde la socioformación, los contenidos no se abordan en sí mismos, sino que se abordan es a partir de la resolución de un problema de la comunidad, en el marco de un proyecto. Entonces, antes de la clase con el profesor, los estudiantes se apropian ante todo de contenidos teóricos, efectivamente, tal y como sucede con la clase invertida tradicional. Pero aquí esto se lleva a cabo tomando como referencia un problema, de tal manera que cuando los estudiantes estén haciendo una lectura o revisando un video o participando en un juego, se apropien de conceptos básicos y puedan aplicar esos conceptos básicos en la comprensión de un problema antes de la clase con el profesor. Ya en la clase presencial con el maestro, se resuelven dudas frente a los conceptos que se adquirieron antes de la clase presencial y ante todo se trabaja en la resolución del problema con base en un ejemplo y se busca obtener un producto central, un producto integral.
Y después de la clase, los estudiantes profundizan tanto en lo teórico como en lo metodológico a partir del mismo problema. Gema, las dos últimas Y horas. también se autoevalúan cómo es que están resolviendo el problema. Madarí y Entonces, Santa María. la diferencia entre la clase invertida tradicional y la clase invertida socioformativa Llega después del receso. es que en la clase invertida socioformativa todo se hace con base en un problema. Esa es la diferencia. Pásale, hijo. En cambio, en la clase invertida tradicional, todo está centrado en contenidos. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? Ah, sí. Ya le voy a dar una Bien. pista. Continuamos entonces. Pero es que no. ¿Cómo se abordan los problemas desde la socioformación? Desde la socioformación, los problemas se abordan como necesidades que hay que superar. Necesidades en el entorno. ¿En cuál entorno? En el entorno personal del estudiante, en la familia, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo industrial, en lo recreativo, en lo deportivo, en lo científico, en lo tecnológico, etcétera. El problema se asume como un reto, es decir, como una necesidad que hay que resolver. Por lo tanto, en la socioformación no nos quedamos en la dificultad o en el bloqueo o en el déficit, no. En la socioformación buscamos es resolver esa dificultad, ese bloqueo o ese déficit de manera propositiva, con pensamiento positivo. Y esto lo hacemos con flexibilidad, con apertura, con análisis crítico, articulando saberes de varias áreas, como es lo que está proponiendo el currículo 2022, a través de la transversalidad. Ahora bien, ¿cuál es el rol de los estudiantes en la clase invertida? Esto es muy importante. En la clase invertida, los estudiantes ante todo tienen 4 roles, como los que podemos ver aquí en la diapositiva. Primero, tienen el deber de realizar una pequeña lectura, un ejercicio o detectar sus saberes previos o ver un video corto o leer un pequeño blog en internet. Eso es lo primero. En segundo lugar, deben contrastar ideas, hacer análisis, hacer comparaciones. En tercer lugar, deben buscar información en diversas fuentes, no solamente en el libro de texto. Se debe completar lo que está en el libro de texto con al menos la búsqueda de información en otra fuente o en otras fuentes. Y por último, los estudiantes deben colaborar entre sí para apoyarse en el aprendizaje de manera mutua a través de la coevaluación. Bien. Dicho esto entonces, veamos ahora cómo podemos lograr que los estudiantes sí lean o sí revisen el pequeño video o estudien el pequeño blog que les hemos asignado antes de la clase presencial. ¿Qué hacer? Son varias las estrategias que podemos implementar. Primera estrategia: asignarles a los alumnos pequeñas tareas para que realicen en el hogar antes de la clase presencial.
Tareas, comenzar con tareas minúsculas, de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Y poco a poco, a lo largo de las semanas, ir aumentando la complejidad de las tareas. No asignarles 2 materiales o 3 o 4, no, solamente uno y corto. Por ejemplo, Sí, leer yo iba a un preguntar pequeño si apartado del libro de que como texto luego les paso la de media información. página o incluso un párrafo apenas. Revisar un video de 1 minuto, leer un párrafo de un blog o responder una pregunta de saberes previos en Kahoot. Una sola pregunta. Eso es lo primero que hay que hacer para ir generando cultura, para ir logrando motivación y enganche en ellos con las actividades. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia, buscar que los padres y otros integrantes de la familia apoyen al estudiante para que se pueda concentrar unos minutos en el hogar haciendo la actividad asignada. Entonces, tenemos que enviarles una carta a los padres o tener una reunión con ellos. Yo soy de la idea de que es mejor una reunión presencial o por videoconferencia donde asistan todos y darles unas pautas sobre cómo deben ellos apoyar el estudio en sus hijos. Más que enseñarles de español, de matemáticas, de química, física, o lo que es peor, hacer la tarea por ellos, Es que mira, lo que deben hacer es todos acompañar quieren que a se sus les dé hijos. ¿Cómo se su acompañan a los hijos en el hogar? como docentes Primero, en el marco del 40 aniversario. ayudándoles a que tengan una rutina después de que han regresado a la casa, sea en la tarde, en la noche o en la mañana, según el horario que tengan de estudio. tráete todos los papeles que tienes. Tener una rutina Sí, pero de una vez. y que en esa rutina primero esté Por unas pocas no vamos a comer, parar, paisano. descansar, jugar un rato y luego realizar las actividades o asignaciones que se tienen. Y que esto, en lo posible, no sea en las horas de la noche, a las 10, 11 o 12 o 1 de la mañana. Eso es lo primero que necesitamos en la familia. Lo segundo, que apoyen a que su hijo se concentre, que no tenga factores distractores. Porque si el hijo está estudiando, pero paralelamente tenemos un partido de fútbol que le interesa, o estamos con un videojuego en el hogar, o estamos hablando bien duro, o tenemos música a todo volumen, pues esto no le va a favorecer. Entonces, en el hogar tenemos que favorecer la concentración de los hijos. Así es. Esa es la segunda acción en la cual deben apoyar los padres de familia. Favorecer un entorno en el hogar para que los hijos se concentren. Tercero, buscar que independientemente de las condiciones económicas, el hijo tenga un espacio en el cual se pueda sentar a estudiar, así sea una pequeña mesa en la cocina. Hace 10 años, cuando es la última vez que hicimos. Diga el collito, ya se cansa uno. O de alguna forma tener una silla Unas hojalitas, unas hojalitas las compro ahí. para que pueda estudiar. Pero toda la horneada, que es lo bueno, para mí era lo más cansado porque hacerlo no tanto. Tercero, La horneada. que los padres les hagan preguntas a sus hijos. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué se les dificultó? ¿Cómo esperan corregir esas dificultades?
¿Qué tarea, qué asignaciones o tareas les dejó el maestro o les dejaron los maestros para la próxima clase? Ah, bueno. Mi Beto, cuando estaba chiquito, se disfrazaba las cabras. ¿Cuánto tiempo necesitan para hacer estas actividades para que se programen? Y van pidiendo. ¿Son actividades individuales o son actividades en líneas o en equipos? Le daban fruta, le daban dinero, le daban... Entonces esto ayuda a hacerles preguntas a los hijos. Si mi tío le digo, la Betty dijo, no, si ya estoy grande. Cuarta estrategia. Y llena. Cuando los hijos estén concentrados, hacer un pequeño comentario, una pequeña valoración. Me alegra mucho, hijo, que estés estudiando, que estés haciendo tus deberes. Trate de terminar. Corríamos toda la noche las campanas en el... O cuando el hijo tenga alguna dificultad, escucharlo y hacerles preguntas sobre cómo podría resolver esa dificultad. Animar al hijo a terminar la actividad o las actividades, a no dejarlas inconclusas. Fíjate los hombres. Valorar el esfuerzo Ya Toñita está perdiendo. y darles algún reconocimiento cuando terminen la actividad. Estoy hablando de un reconocimiento verbal. Me alegra mucho, hijo, que hayas terminado la actividad que tenías pendiente. Te mereces un descanso, te mereces que juegues un rato. Te mereces que veas la televisión un rato. Medio costadito nomás para estar echando relajo un ratito y Y así sucesivamente. a lo mejor Entonces, el problema que necesitamos iban las arrobas una tras de otra. que las familias apoyen con estas mínimas cuestiones. Ya, Conchita, 3, 4 de la mañana y ahí sigue sordeando. Sí, mi tío antes echaba que el de su hermana, que el suyo, que el de la cuñada, que el de la Pues, a lo mejor con él. media arroba. La profesora Yesenia ¿Cuántos panecitos? dice: hola, buenas tardes, por favor me podría dar un par de sugerencias. Profesora Yesenia, ¿se refiere a qué tema? A ver, para integrar a un alumno de escasos recursos y la institución no cuenta con biblioteca. Es decir, me encuentro con 3 alumnos que trabajan en el campo agrícola con sus papás, no tienen celular, tablet ni computadora, tampoco internet, no hay apoyo por parte de sus padres. Para los padres es mejor que no estudien y se dediquen a ayudarlos en el campo. Tienen serios problemas de lectoescritura. ¿Cómo los integro a la clase invertida socioformativa? Muy bien. Es que estos son precisamente los problemas que hay que resolver, profesora Yesenia. Este es un problema a resolver. O sea, más que yo decirle cómo hay que hacerlo, este es un problema que tienen que resolver precisamente los estudiantes. Estos son los problemas que les tenemos que dar a los estudiantes. Tanto a los 3 que tienen el problema como a sus compañeros, a ver cómo apoyan, cómo ayudan. Este no es un problema para el profesor, es ante todo para los estudiantes. Me estoy refiriendo a todo el grupo, no solamente a los 3 que tienen esta dificultad. Entonces, aquí perfectamente podemos hacer un proyecto socioformativo. Proyecto socioformativo. ¿Cómo incluir a 3 compañeros que están en esta situación? Considerando la misma participación de los 3, porque no es que el resto del grupo les va a resolver el problema, no. Todo el grupo va a resolver el problema. Muy bien, entonces serán los mismos estudiantes los que implementarán acciones para que los padres cambien de actitud, para que los estudiantes tengan acceso a internet, así sea en el campo. Yo no veo ningún problema de que a través de la gestión y hablando con autoridades y hablando con la familia, por lo menos se logre un celular con acceso a internet por familia, para hacer una actividad al menos por semana. Es que eso hay que hacer. Es que si los estudiantes no están conectados con la tecnología, si no se conectan con la tecnología, pues
eso les va a afectar la inclusión en la sociedad, porque la sociedad avanza, la sociedad es una sociedad tecnológica. Entonces, no podemos hablar de inclusión solamente que hagan las actividades, es que la inclusión empieza por la tecnología. Hoy día, una persona que no tenga acceso a la tecnología está desintegrada, no está incluida en la cultura social. Yo he estado en culturas indígenas alejadas, en la selva, aquí en México. Por eso yo puedo decirlo de manera abierta. He estado en culturas indígenas alejadas de los cascos urbanos o del ámbito urbano, como en el caso de Quintana Roo. Y allí tenían acceso a Internet por la autogestión de la comunidad, la autogestión, por el apoyo de los mismos profesores, por el trabajo colaborativo entre todos. Y allí tenían acceso a Internet. Yo me demoré como cerca de 4 horas caminando. Fui con varios asesores técnicos y supervisores a hacer visitas en escuelas con población indígena. Y otra cosa maravillosa que yo compartí hace algunos años, y fue que que he encontrado comunidades en Bolivia, por ejemplo, donde las comunidades indígenas tenían un mayor nivel de inglés que la misma población urbana. ¿Por qué? Porque porque en ciertas comunidades indígenas de Bolivia se tenía un gran acceso a Internet y se participaba en proyectos colaborativos con otros países, sobre todo de Europa y de Asia, en cómo cuidar la selva. Y esto se hacía en inglés, y los niños aprendían inglés para poderse comunicar. Entonces, aquí no podemos decir que, que no tienen tecnología y entonces vamos a ver qué hacemos. No, es que hay que empezar por resolver el problema. Aquí hay que buscar que ellos sí tengan acceso a tecnología. Eso no se puede dejar de lado. Porque en la sociedad actual, la tecnología es un elemento fundamental. Y eso mismo está ocurriendo hasta en las comunidades indígenas, vuelvo y lo repito. Y eso les favorece. Y también estoy hablando de los campesinos. Yo sé que no son estudiantes indígenas, me queda claro, pero estoy solamente dando un ejemplo más extremo. O sea, si son hijos de campesinos, con mayor razón tienen que articularse a la tecnología. Porque la economía campesina gira en torno a la tecnología. Mientras mejor manejo de la tecnología tengan las familias campesinas, mejor mejora su calidad de vida y la distribución de sus productos. Y perfectamente una familia campesina con acceso a la tecnología ya no necesitaría de intermediarios en la actualidad, porque podría vender directamente sus productos a través de aplicaciones tecnológicas que han desarrollado en México. Bueno, entonces, para resumir, ahí está el proyecto. O sea, no es que qué vamos a hacer para que luego puedan hacer el proyecto, no, es que ese es el proyecto. Se podría dividir en dos. Proyecto 1, ¿cómo logramos que los alumnos que no tienen acceso a la tecnología lo logren? Ese es un proyecto. Y proyecto 2, ¿cómo logramos que los padres de familia estén más comprometidos con la educación de sus hijos? Proyecto 2. E incluso un proyecto 3. ¿Cómo logramos que ciertos compañeros que tienen problemas en la escritura superen sus problemas? Ahí podrían ser hasta 3 proyectos, fíjense. Entonces ahí está, o sea, entonces, ¿cómo se aplica la clase invertida? Pues la clase invertida socioformativa se aplica precisamente con los problemas que vivimos. Así es. O sea, todos los problemas que ustedes vean que hay en las escuelas, como los que hemos tenido en estos días, que los hijos llegan sin útiles,
que los papás no responden, que hay niños sin matricular porque nunca han ido a firmar la matrícula y llegan los niños a la escuela sin matrícula. ¿Mm? Y no se pueden despachar, no se pueden, váyanse para la casa porque no tienen matrícula. Eso no se puede hacer. Así, a mí me da mucha pena con los que plantean que si un niño no tiene matrícula no se le puede dejar ingresar a la escuela. Me da muchísima pena. Con supervisores, con jefes de enseñanza, con autoridades, con la SEP, con secretarías de educación de los estados. Pero si un niño ha estado en la escuela y va a la escuela, hay que prestarle servicio. Lo siento mucho con las normas que hay. Porque también me he encontrado con casos en estos días que me han comentado, profesor Tobón, es que no tiene, hay niños que no, cuyos padres no han firmado la matrícula y están yendo a estudiar, sí, hay que recibirlos. Es que el problema no es de los niños, el problema es de los adultos, eso lo tenemos que resolver nosotros, como sea. El niño va a la escuela, hay que darle servicio. No hay más que pensar. Al niño nunca se le puede poner en duda el servicio educativo, ni siquiera hay que preguntarle. Fíjense ustedes, a un niño no hay que preguntarle si está matriculado o no, para poder dejarlo ingresar al aula. Bueno, otra cosa son los procesos administrativos que nos corresponden a las autoridades, que nos corresponden a los profesores, a los directores, a los jefes de enseñanza, a los supervisores, a los padres, en fin, eso es otra cosa. Entonces, tenemos todos estos problemas, niños inútiles, niños no matriculados, padres que no van, padres que no responden, violencia intrafamiliar, situaciones de abuso, pues todos esos problemas hay que resolverlos precisamente con proyectos. No asisten los padres a la escuela, hay que hacer un proyecto con los mismos estudiantes para ver qué estrategias se implementan para lograr una mayor vinculación de los padres. Entonces, esa es la respuesta. Yo podría dar aquí sugerencias, por supuesto. Yo les pregunto a ustedes, vamos a dar miles de sugerencias para que estos 3 alumnos se integren, por supuesto. Pero es que lo maravilloso, lo mágico, lo transformador es cuando esto lo hacemos con los estudiantes. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. No se trata de hacer el proyecto por sí mismo, no. O sea, no se trata simplemente de dedicarnos a hacer actividades y ya, no. Mucho cuidado. Para que realmente sea un proyecto, se necesita que en ese proyecto se logre uno o varios aprendizajes esperados, que estén en los planes y programas de estudio. Y si es con el nuevo currículo, una o varias progresiones de aprendizaje. Entonces, no es pongámonos a hacer actividades, no. También hay que orientar un poco estas actividades para que nos permita el logro de aprendizajes fundamentales que están en el currículo. Y que los estudiantes desarrollen habilidades para la vida, como la lectoescritura, el cálculo y la formación cívica y ética. Muy bien, yo sé que, que hay muchas familias en la actualidad que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen acceso al Internet. Eso me queda clarísimo, yo lo he visto, no me tienen que decir. Yo he estado en comunidades pobres y deprimidas y he visitado hasta comunidades indígenas aquí en México, pero aún así tenemos que buscar poco a poco que tengan el acceso a la tecnología, poco a poco, y que tengan los recursos mínimos, por supuesto. Y eso también lo podemos hacer con los mismos estudiantes, con sus comunidades, con los padres, con diversas gestiones. Quizás no va a ser un acceso completo al inicio, pero sí, por ejemplo, estas comunidades indígenas que yo tuve la oportunidad de visitar, pues tenían un acceso semanal y aprovechaban bien la hora, las 2 horas o las 3 horas de conexión.
Entonces, frente al problema que plantea la profesora Yesenia, que es muy relevante, muy pertinente, que está de maravilla de cómo trabajar la inclusión. Porque, porque a veces la inclusión es aceptar al otro. No, es que a veces la inclusión no es aceptar al otro o no es dejar de tratarlo mal, no. Es que la inclusión también tiene que ver con el acceso a la tecnología. Si una familia, si un estudiante no tiene acceso a la tecnología hoy día, sobre todo a partir del primer grado de primaria, pues tiene un problema de inclusión. ¿Por qué? Porque la sociedad es tecnológica. Ya no estamos en la sociedad feudal ni industrial, sino en una sociedad tecnológica, el conocimiento. Entonces hay que hacer un proyecto para que ellos poco a poco se incluyan. Y entonces en ese proyecto tenemos que determinar qué aprendizajes se van a lograr en español, en matemáticas, en sociales, etcétera, y también en tecnología. Cómo también en ese proyecto se van a subsanar estas dificultades que menciona la maestra Yesenia, como la lectoescritura, en el mismo proyecto. ¿Qué aplicaciones tecnológicas emplear? A ver, la clase invertida no necesita de la tecnología para poderse implementar, ¿no? Podemos implementar la clase invertida sin tecnología, eso lo tengo que decir. Sin ningún equipo tecnológico podemos implementar perfectamente la clase invertida socioformativa. Eso sí, deberíamos tener como mínimo el libro de texto, los libros de texto. Y que ya hoy, 31 de agosto, los estudiantes los tuvieran. Todo día que pase sin los libros de texto es muy grave. Por eso hay que valorar todas aquellas escuelas que el primer día ya tenían sus libros de texto y valorar también a sus autoridades de todos los órdenes, porque eso marca un buen comienzo del ciclo escolar. A veces también se presentan dificultades de orden de fuerza mayor, como de derrumbes, problemas de lluvias, problemas en el transporte, bueno, que también hay que considerar. Pero para poder que se implemente la clase invertida, lo mínimo son los libros de texto. Bien. Las aplicaciones tecnológicas lo que dan es un valor agregado, un complemento, potencian el aprendizaje. Y es deseable y debe ser parte de la gestión que hagamos en los proyectos de que paulatinamente todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología. Paulatinamente. Así sea a través de un celular por familia que se utilice 1 hora en la semana, pero bien utilizada. Y entonces, si eso es así, hay aplicaciones tecnológicas que ayudan a implementar la clase invertida. Como por ejemplo estas. Que los estudiantes puedan ver un video corto antes de una clase presencial. Y si es posible que sea un video interactivo. Un video interactivo es aquel en el cual se hacen preguntas a medida que el estudiante va viendo el video. Y es necesario que el estudiante responda a las preguntas para poder continuar viendo el video. Entonces, se potencia más la apropiación del conocimiento. También la tecnología permite que podamos tener videoclases o teletalleres, que los estudiantes puedan apoyarse en las redes sociales para hacer los trabajos con sus compañeros. Por ejemplo, para hacer un trabajo de lectura comprensiva, para elaborar un informe, para hacer una investigación, para hacer una indagación de manera colaborativa, empleando, por ejemplo, el WhatsApp.
También es importante que en ciertos momentos ellos puedan buscar información complementaria en Internet, en fuentes confiables, a través de Google Académico, o en foros, blogs o portafolios digitales realizados por instituciones serias. Pero también con la tecnología ellos pueden tener acceso a aplicaciones lúdicas, como por ejemplo Kahoot o Quizzes, y que la evaluación de conocimientos sea con base en estas aplicaciones tecnológicas, para que sean más divertidas y más amenas. Entonces, esto potencia la clase invertida, pero no es un requisito para que se dé la clase invertida, porque la clase invertida, vuelvo y lo digo, se puede hacer sin aplicaciones tecnológicas. Bien. Algunas aplicaciones tecnológicas que yo ya he mencionado, Kahoot y Quizzes, para que la evaluación de conocimiento sea algo divertido, apasionante, ameno y colaborativo. WordWall, para que los estudiantes aprendan mediante juegos. Y aquí hay unos juegos bien atractivos, como Pac-Man, o como la ruleta de la suerte, que generan mucha interacción. Podemos aplicar encuestas a través de Google Forms. Yo recomiendo mucho que el diagnóstico que estamos haciendo del grupo, en lo posible, sea con Google Forms. Bien. ¿Qué tipo de actividades se recomiendan en la clase invertida? Pues las actividades son variadas. Esencialmente, en la clase invertida, pues tenemos que tener actividades de sensibilización, como las que ustedes ya mencionaron anteriormente. Por ejemplo, que los estudiantes vean videos o lecturas que les interesen antes de la clase presencial. Tener ejercicios variados para identificar sus saberes previos. Asignar actividades de comprensión de lectura, pero explicarles cómo comprender la lectura, cómo concentrarse, cómo ir reflexionando a medida que se va leyendo para lograr una mejor apropiación. Nosotros recomendamos la lectura metacognitiva. ¿Cómo es la lectura metacognitiva? Muy sencilla. La lectura metacognitiva consiste en que el estudiante se haga una pregunta antes de la lectura, otra pregunta durante la lectura y otra pregunta al final de la lectura. Antes de la lectura, ¿sobre qué trata este documento? ¿Qué espero encontrar? ¿Cómo me voy a concentrar para comprender? Durante la lectura, ¿estoy comprendiendo lo que estoy leyendo? Y al final de la lectura, ¿qué comprendí? ¿Qué idea importantes traigo? ¿Qué ideas importantes extraigo de este documento? Esas son las preguntas sencillas. También hay que analizar ejemplos. El análisis de ejemplos debería ser ante todo en clase presencial con los estudiantes. Resolver problemas también deben empezar en la clase presencial, con apoyo del docente. Fíjense que esto va en contra de lo que de lo que se ha hecho tradicionalmente, que a los estudiantes se les asigna hacer ejercicios es por fuera de la clase presencial. También en la misma clase presencial podemos acompañar a los estudiantes para que mejoren su trabajo. Y ya la socialización la pueden hacer en su tiempo independiente, con sus pares, con su familia, etc. Veamos entonces un ejemplo final para que nos ayude a comprender lo que hemos visto en el día de hoy. Miremos cómo se transformó el ejemplo anteriormente. Miren. Pero ahora, antes se hablaba de una secuencia didáctica, ya no se trabaja por secuencias didácticas, sino por un proyecto socioformativo, que está de acuerdo con el nuevo currículo 2022. Entonces aquí el proyecto socioformativo es un proyecto interdisciplinario que tiene como título Auxilio, nos estamos quedando sin agua.
Y miren que ya se están considerando los nuevos planes y programas de estudio. Y en este proyecto socioformativo se articularon los 4 campos formativos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y el humano y comunitario. Muy bien. Ya no se trabaja por aprendizajes esperados, sino por progresiones. Entonces aquí se van a lograr 2 progresiones. Progresión 1, elaboramos un informe escrito sobre la resolución de un problema. Y progresión 2, usamos de manera sostenible los recursos ambientales. Como ustedes ya trabajaron en el Consejo Técnico Escolar Intensivo de la semana pasada, pues las progresiones se elaboran de manera colaborativa, en términos de nosotros. Por eso dice elaboramos, usamos, aplicamos. No dice elabora, usa. Problema. Miren que esto sí es un problema. ¿Cómo podemos mejorar el uso sostenible del agua en la comunidad? Aquí se está refiriendo ya a cómo resolver una necesidad. En este momento hay muchas comunidades en México que no tienen agua, que pasan varios días de la semana sin agua, 3, 4, 5 y hasta 6 días sin agua, que a veces les llega el agua una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y no estamos hablando de comunidades alejadas, también estamos hablando de ciudades, incluso de ciudades capitales de estados. Producto, informe escrito. Eso sí no cambia. Este proyecto socioformativo se planeó con estos 3 momentos. En la actualidad hay muchas maneras de planear un proyecto socioformativo. Aquí se fueron por el enfoque más tradicional y van a desarrollar este proyecto en 12 clases, porque ya hicieron aquí un diagnóstico del grupo y encontraron que los estudiantes necesitan más clases para poder superar su déficit en lectoescritura, que es muy grande. Aquí se encontró que más del 65% de los alumnos tiene dificultades en lectoescritura. Entonces, por eso se aumentó el número de clases presenciales. Apertura. Estudio independiente. Los estudiantes van a estudiar un video con una motivación en torno al problema de la falta del agua en la comunidad y las acciones urgentes que podrían implementar para un mejor uso del agua. Esto lo van a hacer antes de la clase presencial, miren, en su estudio independiente. Entonces, ahora el proyecto empieza con el estudiante, no empieza con el docente. Y fíjense que también va a finalizar con el estudiante, porque la última actividad va a ser trabajo independiente. Y aquí los estudiantes van a mejorar el informe y lo van a sistematizar en el portafolio, y con base en eso lo van a socializar con sus padres y familia. Después del estudio independiente, entonces en clase presencial van a analizar y detectar sus saberes previos. Fíjense, en clase presencial, antes esto se hacía en clase independiente. Y esto lo van a hacer a partir de una aplicación en Kahoot, con todo el grupo. Aquí por lo menos se necesita que el profesor tenga Kahoot y acceso a internet en la escuela. Y en esta escuela, pues eso ya también se encontró que era posible. Entonces los estudiantes van a analizar un informe escrito sobre el agua sobre la falta de agua en la comunidad a través de Kahoot, y ahí van a responder varias preguntas. Con base en esto, en el trabajo independiente, los estudiantes van a revisar el proyecto, van a comprender sus roles, van a comprender también la rúbrica de evaluación, y luego ya cuando lleguen a la clase presencial van a aclarar las dudas, y el profesor les va a enseñar a utilizar la rúbrica en clase presencial. Luego, los estudiantes van a consultar información en diferentes fuentes sobre el problema del agua y van a elaborar una encuesta para diagnosticar cómo es el problema del agua en la comunidad, cómo se vive y cómo afecta a los ciudadanos el problema del agua. En el estudio independiente, ellos van a realizar el diagnóstico y lo van a sistematizar. Y luego, en clase presencial con el profesor, van a elaborar el informe escrito. Y el profesor
les va a apoyar para que cuando estén elaborando el informe escrito se apoyen en una rúbrica. Y también les va a asesorar en cómo emplear la puntuación y en cómo redactar las oraciones en el informe escrito. Obviamente se trata de un informe escrito muy sencillo, con 2 párrafos, de media página, que es lo que se espera en el grado quinto. Luego, en el estudio independiente, los estudiantes van a terminar de elaborar el informe escrito, luego van a ir a clase presencial y van a mejorar el informe escrito con el profesor, y allí también se va a hacer autoevaluación con la rúbrica. Luego el profesor va a evaluar el informe escrito y les va a dar retroalimentación, y los estudiantes con esta retroalimentación van a volver a mejorar el informe escrito, lo sistematizarán en el portafolio y lo socializarán. Aquí también se muestra ya que se está aplicando la evaluación formativa, cosa que no sucedió en la primera planeación. Fíjense que ya desde el inicio los estudiantes conocen la rúbrica de evaluación y se capacitan en cómo emplear esa rúbrica en la elaboración de un informe escrito desde el inicio. Miren, desde la apertura, aquí está. Miren, aquí está. Rúbrica de evaluación. El profesor los capacita en la rúbrica. Esto es fundamental en la evaluación formativa. A los estudiantes hay que presentarles el instrumento de evaluación desde el inicio y enseñarles a utilizar ese instrumento de evaluación. Bien. En la primera planeación, el instrumento era un registro de observación para evaluar un informe escrito. El registro de observación no es pertinente para evaluar un informe escrito. Para evaluar un informe escrito, que es un producto, se necesitan listas de cotejo, escalas de estimación o rúbricas. Entonces, también hay que determinar cuál es el instrumento más pertinente. Otro elemento muy importante para poder implementar la evaluación formativa es que nos tenemos que enfocar en un solo producto. Fíjense, aquí tenemos una planeación para 12 sesiones. ¿Cuál es el producto? Un informe escrito. Esta es la evidencia de evaluación. Y yo les recomiendo a ustedes, estimados participantes, que en este ciclo escolar trabajen por proyectos y en cada proyecto se enfoquen en un único producto. ¿Para qué? Para que les puedan dar a los estudiantes varias oportunidades de mejoramiento. Porque es a través de las mejoras sucesivas que verdaderamente se aprende. Hoy día una gran cantidad de estudiantes está terminando el grado sexto de primaria sin saber redactar un párrafo, sin saber redactar un pequeño mensaje de correo electrónico, sin saber resolver un problema sencillo de la vida con la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y no es porque no trabajemos, sí trabajamos. Pero a veces tenemos tanta presión por los contenidos, por las actividades de evaluación, por llenar libretas de calificaciones, que se pierde lo esencial. Entonces, yo les invito a que en este ciclo escolar 2022-2023 dejen de estar evaluando todo. Dejen de estar pidiendo actividades en todas las clases para evaluar, porque no van a poder retroalimentarlas. Porque no van a poder revisarles a sus alumnos 2, 3, 4, 5 o más veces hasta que realmente aprendan. Y lo mismo pasa en secundaria. Una gran cantidad de estudiantes termina secundaria sin saber elaborar una carta, sin saber elaborar un pequeño informe, sin saber resolver un problema con números fraccionarios, sin saber aplicar una ecuación lineal en un problema de la vida, sin saber aplicar los elementos mínimos de la trigonometría en el abordaje de un espacio o en el manejo de un espacio físico. Y vamos a lo mismo, no es porque no se haga el trabajo, es porque falta más profundización. Entonces,
Les invito a que trabajen por proyectos, con un único producto, y enfóquense en ese producto, en el proyecto. No estén pidiendo una oración, un párrafo, una lectura, un organizador gráfico, participación en clase, evaluación, coevaluación de los compañeros para evaluar. Solamente enfóquense en un producto, apreciados maestros, y les aseguro que van a obtener mejores resultados que el ciclo pasado. Y espero que me compartan sus testimonios en Facebook o en LinkedIn o en Twitter para motivar cada vez a más maestros de México a Latinoamérica en esto. Pero, estimados maestros, ¿por qué les digo que es importante enfocarse en un único producto? Porque es la manera de aplicar la evaluación formativa. Yo no veo otra manera. ¿Qué implica la evaluación formativa? La evaluación formativa implica que tú, cuando recibas un trabajo de los estudiantes o una evidencia de los estudiantes o un producto de los estudiantes, debes dar una retroalimentación y a la vez buscar que el estudiante mejore y que lo haga una, dos, tres o más veces hasta que realmente demuestre que logró el aprendizaje en un nivel medio. Y eso es imposible si en un proyecto tenemos 4, 5, 6, 7, 8 o más evidencias. Porque ¿a qué horas vamos entonces a dar 2, 3, 4, 5 o más oportunidades para que los estudiantes realmente aprendan? Sobre todo cuando hay un gran porcentaje de alumnos con déficit por la pandemia. No va a ser posible. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Fíjense que en este proyecto solamente se está trabajando un producto, y les aseguro que en estas 2 sesiones se va a avanzar muchísimo en que los estudiantes aprendan a hacer un producto fundamental para la vida, que hoy día un porcentaje muy importante de egresados de secundaria no saben hacer un informe escrito. Y en la vida es fundamental aprender a hacer informes escritos. Este es un producto en el cual deberíamos de insistir muchísimo, porque al hacer un informe escrito, también se está desarrollando la lectoescritura, perdón, se está desarrollando la lectura comprensiva, porque uno no puede hacer un informe escrito de la nada, no tiene que leer textos, tiene que organizar la información, tiene que discriminar qué información es relevante de la información que no es relevante, entonces también se desarrolla el pensamiento crítico. En un informe escrito se desarrolla también la escucha activa, la expresión oral, porque hay que socializar los informes durante el proceso. Y obviamente se desarrolla muchísimo la redacción textual, la redacción argumentativa. Entonces, yo les invito a que ustedes se autoevalúen, incluyendo materias como educación física, que se autoevalúen en qué producto les están pidiendo a los estudiantes. Dejen de pedirles a los estudiantes productos que no son relevantes en la vida. Yo todavía me encuentro con muchos compañeros maestros que les solicitan a los estudiantes monografías, ensayos, reseñas de libros, y sus estudiantes todavía no saben hacer un informe escrito, no saben hacer una carta, no saben escribir un correo, no saben elaborar una lista para el mercado, no saben planear las vacaciones. Fíjense, y les pedimos una serie de productos que no son pertinentes en el mundo de la vida. Yo sé que los pide el currículum, pero es que nosotros tenemos la potestad de decidir también en nuestras secuencias didácticas qué es relevante y qué no es relevante. El currículo actual, el vigente, hay que asumirlo con sentido crítico. ¿Por qué? Porque ya la Secretaría de Educación Pública encontró que tiene muchos vacíos. Por eso es que se propone un nuevo currículo. Entonces, este nuevo currículo, yo sugiero que lo enfoquemos, perdón, este nuevo currículo no. El currículo actual, yo sugiero que lo enfoquemos en los aprendizajes fundamentales, en lo que realmente necesitan los alumnos, en sus déficits, y que eso sea parte de los acuerdos del programa escolar de mejora continua, y que al momento de abordar el programa escolar de mejora continua no trabajemos todos los ámbitos, porque eso es perder el tiempo.
En el programa escolar de mejora continua, y lamento mucho si esto va en contravía de lo que ustedes están estableciendo como supervisores, directores, asesores técnicos o jefes de enseñanza, pero el programa escolar de mejora continua debe enfocarse en uno o máximo dos ámbitos que sean prioritarios y sobre todo las habilidades académicas por el déficit tan grande que tienen hoy día los estudiantes a partir de la pandemia. Muchos supervisores en México están siguiendo este lineamiento. Yo espero que todos lo consideren, porque si trabajamos todos los ámbitos, entonces no vamos a tener realmente prioridades. Bueno, y la prioridad deben ser los déficits académicos en lectoescritura, cálculo y formación cívica y ética, tal y como aquí varios de ustedes lo están planteando. Bueno, entonces, ¿cómo trabajar también educación física? ¿Cuál? Por problemas. Y ahí está la Pero esos problemas tienen que venir a partir de un diagnóstico. Entonces tenemos que determinar cómo es la alimentación de los chicos, cómo son sus hobbies, qué hacen en sus hogares, qué hacen el fin de semana, qué deportes practican y si no practican ninguno, qué deportes les interesan o qué actividades recreativas les interesan. Hay que detectar intereses también. Y con base en eso, planear proyectos atractivos y motivantes a lo largo del ciclo escolar que cumplan con los aprendizajes esperados que se tienen en educación física y que también esta materia ayude a desarrollar la lectoescritura, por ejemplo, en ciertos momentos, obviamente, en ciertos momentos. Por ejemplo, vamos a practicar el fútbol, pues hay que leer un reglamento. Entonces vamos a poner en práctica lectura comprensiva metacognitiva en ese reglamento. Vamos a hacer un juego recreativo, pues también tiene unas normas. Vamos a leer esas normas, incluso vamos a redactar las normas. Vamos a hacer un plan para utilizar adecuadamente el tiempo libre que tenemos en nuestros hogares y el fin de semana. Eso sería un proyecto maravilloso para educación física. Porque hoy día se pierde en grandes proporciones el tiempo en cosas insignificantes, en las redes sociales, viendo una gran cantidad de videos que no aportan nada para el crecimiento. Muy bien. Entonces, educación física me parece un área fundamental que podemos aprovechar muy bien para lograr aprendizajes fundamentales y que también podemos trabajar por proyectos. Entonces ahí le respondo, profesor Rogelio. Bueno, muy bien. Voy entonces a dejar hasta aquí. Les invito a que reflexionen sobre esto. Una disculpa si algún planteamiento que dije no está acorde con vuestras opiniones, con vuestra cultura, con vuestra forma de trabajar. Lo que estoy diciendo es por lo que me he encontrado visitando escuelas. Ahora estoy recorriendo el país. Hago parte de un grupo de maestros que estamos buscando cómo asegurar las condiciones mínimas para que se implementen los nuevos planes y programas de estudio, que nos denominamos la avanzada de la nueva escuela mexicana. Entonces estamos recorriendo México. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, búsquenos por la avanzada en la nueva escuela mexicana. Y ahí estamos. Y lo estamos haciendo ad honorem, por compromiso. Bueno, muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. Pues de hecho, entre Marco y yo lo platicamos ayer y llegamos a un acuerdo. Ajá, porque ves que se han ido varios maestros y sí, gracias a Dios. Sí. Sí. Entonces, sí, como que, ¿qué onda, no? Bueno, me ha tocado ver, se fue la maestra de... Ay, se me fue el nombre. La que... ¿De cocina? De cocina. La maestra, ¿cómo se llama? Josefa. La maestra de computación también se fue. La maestra Michicol, que era la teacher. El maestro Riverol. También se fue de los que me acuerdo. Ahorita en sí. ese momento yo estoy como que, pues sí, llégale. Gracias por haber participado. Sí, pues no se les otorgó nada, se quedó así. Y esa boleta que sacaron de eso me pareció, mira. Sí. Y ojalá se siga manteniendo para tenerlos ahí presentes, porque si no, se imaginan también. Exactamente. En algún momento dado, pues vamos a salir algunos
Sí, y además que no estaban con maestro Saturn, ¿no? Que lleva 4 años jubilándose y nada más no se No, va. nuestro Santa María también. La otra vez le digo, oye, pues, ¿cómo le dije? Le digo, Mm, a veces por salud, ya había que ir a la jubilación, ¿no? Le digo, no es tanto porque ya te vayas o no sirvas, digo, no, a veces es por salud. Digo, porque luego que a veces ya no puede, porque camina y tuvo las ujú. visiones, sus columnas. Digo, es por salud, digo, hay que... Dice, ¿pero qué También. crees? Cada que he ido a solicitar mi prejubilatorio, no hay hojas. Bueno, le digo, no puede haber hojas.